porque la situación que atraviesa el país con el desempleo, el alto precio de la comida, el alza en el combustible, los tranques, las protestas, pueden estar generando una situación de preocupación y de mucho estrés en los panameños. ¿Y cómo se puede estar viendo reflejado esto en sus hogares o en las calles? Para hablar sobre este tema y cómo afecta esto también parte de la salud mental de muchos de los panameños, me acompaña el sociólogo José Lazo Clemente. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Y esto es una situación que vemos que está teniendo mucha preocupación en parte de la mayoría de los panameños. Por ejemplo, uno es el desempleo, que donde se ve que no hay una acción por parte del gobierno, o al menos así lo siente la población. ¿Y esto cómo puede afectar su entorno familiar y también su entorno de amistades? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, José Luis, gracias por la invitación, como siempre, es un placer compartir algunos conocimientos. No, definitivamente lo que nosotros estamos percibiendo es que el contexto está generando un conjunto de incertidumbre y ansiedad en la población. Definitivamente podemos indicar que hay un desorden. De manera general, las normas se ven trastocadas, la población no entiende los cambios o la velocidad de los cambios que se están suscitando, y en esa medida, en la vida cotidiana, se va impactando todo lo que la convivencia pacífica, la tranquilidad de las personas. Definitivamente, el contexto es la base generadora fundamental para efectos de la salud mental de las personas. Por supuesto, la gente dirá, no, todos estamos sometidos a lo mismo y mira cómo yo estoy. Definitivamente hay una diferenciación importante entre los individuos, por supuesto, algunos presentan algunos contextos más extremos y la posibilidad de resiliencia frente a esos contextos es mayor en algunos casos, pero hay otras personas que efectivamente no tienen esa capacidad de resiliencia y están enfrentados a unos contextos adversos. Eso en alguna medida genera detonantes con respecto a la salud mental. Se eleva el estrés, la ansiedad, el conflicto, la violencia en las comunidades y principalmente en los hogares. Son efectos fundamentales de este contexto. Y podemos decir que por eso estamos viendo tantos conflictos y tantas peleas que se suben los videos a través de las redes sociales al momento de que hay una colisión, al momento de que alguien le pisa el pie, que lo empuja, que lo rozó. O sea, no estamos siendo tolerantes y estamos viendo que esto no solamente es en barrios populares, sino en todas las clases, porque hay hasta de profesionales, hasta incluso estudiantes. Por supuesto, o sea, como te he dicho, hay un desorden social, las instituciones sociales, que son nuestras normas de comportamiento social, se ven trastocadas, cuestionadas, a la vez que ellas van evolucionando, que son las que nos determinan a nosotros nuestras reglas de comportamiento. Esto precisamente por falta de normas específicas que los grupos reconozcan. En ese sentido, nosotros podemos ver precisamente que nos hemos vuelto permisivos también, permisivos en términos de violencia, porque como se ha repetido constantemente y se genera en estos espacios de imaginarios sociales, en nuestros propios discursos al hablar, actos que derivan de la violencia principalmente a causa de la falta de normas, vemos consigo entonces que nos volvemos permisivos. Nos volvemos permisivos, generamos normalidad en algunas cosas que podrían estar vistas en el pasado como extraordinarias. Los actos de violencia se van volviendo en alguna medida más permisivos y nos volvemos entonces insensibles a esta situación. Y entonces usted ve algunos grupos efectivamente que hubo un accidente y en vez de tratar de ayudar a las personas, usted empieza a grabar. Entonces usted ve estas cosas que son indicadores de una sociedad que va hacia la insensibilidad producida principalmente por el desorden social, la falta de normas, el contexto que en alguna medida nos lleva en la vida cotidiana a sentir esta ansiedad. Porque venimos de 2 años de encierro, licenciado, pero ahora, según encuesta, el panameño ya no está preocupado por los casos de COVID en el país. Ya han adquirido la enfermedad como que hay que vivir con ella. Sin embargo, ahora tienen otra preocupación, el desempleo. A pesar que otros medios digan que es la corrupción, yo creo que es el desempleo, el alto precio del combustible, de la canasta básica, son los que están afectando la salud mental de los panameños.
No, definitivamente, o sea, ya estamos en una etapa de que efectivamente cuando inicia la pandemia, el miedo generado con respecto a una enfermedad desconocida y la forma de abordarla fue yendo y reemplazándose principalmente con el tema de la vacuna y por supuesto regresan las preocupaciones normales de convivencia, de supervivencia principalmente, que están vinculadas a la economía de las personas y en ese sentido al empleo. Definitivamente debe haber una estrategia dentro del Estado Nacional que permita generar los empleos lo más rápido posible, de forma que se genere alguna estabilidad económica dentro de las poblaciones. Nosotros entendemos que vivimos en una sociedad consumista y que efectivamente hay diferentes niveles de consumo, el consumo de las necesidades básicas, que gran cantidad de la población todavía no las puede satisfacer, y con el contexto del incremento del precio de la gasolina y los insumos y los productos, definitivamente genera muchísima presión en la población, principalmente en la población más vulnerable, en la población de los barrios, en nuestros ancianos, en nuestros niños, en las mujeres, que en alguna medida se ven vulnerados precisamente por ese contexto que aprieta constantemente. Entonces, urge una estrategia general para efectos de activar una economía que permita a las poblaciones ir resolviendo las cosas básicas, por lo menos, que nuestras grandes poblaciones en los barrios necesitan. Y esto también se manifiesta ahora más, licenciado, cuando, por ejemplo, muchos han optado por dejar sus vehículos en casa. ¿Qué quiere decir? Que tienen que salir más temprano, que no estaban acostumbrados a estar en buses y ahora tienen que utilizar este sistema de transporte porque no le alcanza el dinero para llenar el tanque de combustible, y encontrarse también este tipo de personas que salen ya de su casa con un problema, lo como se dice, ¿no? Lo van a explotar con otras personas. ¿Esto cómo afecta también la calidad de vida, la calidad de tiempo más que todo en estas personas que ahora utilizan este sistema de transporte? Bueno, por supuesto, como dijimos, ¿no? El contexto ha modificado nuestra vida cotidiana, lo que nosotros en alguna medida hemos generado algunas comodidades que nos permitan a nosotros quizás llevar un nivel de vida particular. Estos cambios, principalmente en lo económico, trastocan directamente la vida cotidiana y las formas de convivencia. Por supuesto, generan estrés y diferenciado también, porque los jóvenes se ven muy afectados por la situación. Ahora las comodidades que podían haber generado en algún momento dejan de ser, y uno percibe que la calidad de vida va deteriorándose, principalmente en la medida en que estas afectaciones se van dando. Pero más aún todavía es esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué va a ocurrir, y la falta precisamente de alguna esperanza de parte de los dirigentes o de las autoridades de este país que puedan llevarnos a una esperanza, a vislumbrar una situación distinta, es también uno de los referentes que nos lleva a nosotros a esa situación de violencia y de inseguridad que podrían estar generando ese contexto. Entonces, yo creo que urge un liderazgo, urge generar las esperanzas necesarias, urge un conjunto de medidas concretas que permitan que la población pueda generar una estabilidad para elevar la productividad, para llevar adelante la economía nacional y también la vida cotidiana y la paz social, sobre todo la paz social. Más allá también de las agresiones, de las peleas, de los insultos en las calles, de ese estrés, también corren el peligro muchas personas de quitarse la vida al no encontrar un camino a la solución de sus problemas, y encuentran lamentablemente. Y ahí están cayendo muchos jóvenes porque la mayoría de los jóvenes de este país no encuentran un empleo. Por supuesto, tenemos prácticamente una sociedad que está llegando a la insensibilidad. Tenemos un debilitamiento en esa solidaridad interna entre los grupos de apoyo que permitan generar estos pasos de recurrencia donde una persona en una situación particular de desesperación pueda tener alguna salida. Esa falta de solidaridad se reproduce principalmente en un individualismo más generalizado. Las personas, en pocas palabras, estoy más por mí que por los demás. Y en ese sentido, nosotros vemos cómo esas bases de apoyo de la población, y principalmente en el tema de la población joven, que se suma a temas de identidad, a temas de reconocimiento por parte de estos grupos, se hace aún mayor
generando a veces salidas extremas como lo que son los suicidios principalmente. Entonces, tenemos que entender que siempre el contexto, la situación de convivencia entre los individuos es la que en alguna medida genera la predisposición o la condición o que activa en alguna medida algunas patologías de tipo psicológica en los individuos. Siempre el contexto en alguna medida, o sea, la sociedad en su conjunto, los grupos de apoyo, son fundamentales para el desarrollo de los individuos y de una socialización sana. Entonces, en la medida en que tengamos una sociedad que está debilitándose fundamentalmente en términos de los valores necesarios, en términos de la solidaridad que deben producir para los individuos, cada vez vamos a ver más casos de suicidio o de enfermedades psicológicas o de situaciones de violencia que estarían vinculadas principalmente más a la población joven que a la población adulta. Bien, gracias al profesor y sociólogo José Lazo por estar con nosotros esta mañana tocando este tema donde la población sigue teniendo mayores estrés, mayores preocupaciones. Gracias, profesor. A su orden.